Hey, Dios te bendiga, te saluda el hermano Gary Lee, a toda la gente tan bella, tan linda a través de Latinoamérica o cualquier lugar del mundo. Quiero de una manera muy efusiva, muy calurosa saludarles hoy desde Los Ángeles, California. Hemos llegado allá aquí al aeropuerto internacional, lo que llaman LAX, International, aquí en Los Ángeles, California. El día está bastante nublado, está bastante frío, no tan frío como si fuera invierno, pero de hecho llegué de Texas, ayer estábamos en El Paso, creo que ascendió más de 100 grados. Y bueno, estábamos también ayer en Ohio, hemos viajado por todos tantos lugares en estos días, estábamos en Guatemala, estamos en Dallas también, y aquí estamos en Los Ángeles. Esta noche tenemos un tremendo servicio con el pastor Fernando Chan en el centro de Los Ángeles, California. Es un gran amigo, es un siervazo del Señor, es originario de la bella nación de Guatemala. Óigame, yo quiero mucho a la gente de Guatemala, es tan bella, tan linda, tan tremenda. Los bendecimos en el nombre del Señor. Acabamos de estar con el pastor Cipriano Marroquín allá, la iglesia Filadelfia de las Asambleas de Dios, nuestro amado hermano allá. Óigame, Allen Castillo y mi amigo, aleluya, Víctor Calmo, y también Eduardo, toda la gente tan linda allá que nos recibieron con los brazos abiertos. Quiero darle mil gracias por su hospitalidad, su atención, sobre todo por su cariño y por su amor. Dios bendiga a Guatemala, Dios bendiga a México, Dios bendiga los Estados Unidos, Dios bendiga a Israel, Dios bendiga a la iglesia en donde quiera que se encuentre. Dios bendiga nuestros amigos mormones, católicos, testigos de Jehová. No importa la persuasión suya religiosa y de fe, pero Dios lo bendiga donde quiera que se encuentre. Usted tiene que entender una cosa. Vivimos en un tiempo especial, un tiempo extraordinario, un tiempo cambiante, diferente. Yo lo voy a hacer claro en este momento. Yo creo con todo mi corazón que a pesar de que estamos en un tiempo de exuberancia, de avivamiento, de un derramamiento poderoso, histórico del Espíritu Santo por todo el mundo, también cosas tremendas están pasando que están afectando al cuerpo de Cristo. Yo vengo de una generación, la generación pasada, en mi tiempo, en la década, principio de los 70, cuando el evangelio era tan claro, había convicción, había fuerza, había solidez, habían evangélicos que sabían perfectamente bien en dónde estaban parados sobre la brecha, no había no había titubeo, no había ambivalencia. La iglesia del Señor, los predicadores en aquella generación, en aquel tiempo, bueno, mis maestros, mis mentores, hermanos como el hermano Gigi Ávila, como Jorge Rasky, como el licenciado Torres Ortega, los predicadores evangelistas conocidos Raimundo y Eugenio Jiménez, Santos Dorville, Domingo Pilarte, Pepito Berrío, bueno, una línea larguísima de tremendos predicadores en aquellos tiempos cuando íbamos a las asambleas de Dios, y bueno, las denominaciones pentecostales, protestantes, la iglesia de Dios pentecostal MI, era diferente, era otra época. Y había tres cosas poderosas. Había convicción, había coraje y había claridad. Los predicadores no había manera de confundir lo que nosotros decíamos. ¿Por qué? Porque habían tres cosas poderosas: convicción, coraje y claridad. Y es triste decirlo, pero hoy nosotros tenemos una generación nueva de predicadores que carecen, una cristiandad que carece de convicción. Oiga, usted se imagina Sadrach, Mesach y Abednego unos 2600 años atrás, en la época del rey Nabucodonosor en Babilonia, en vez de quedarse parados cuando sonaron los instrumentos al honrar la estatua de Nabucodonosor, se hubieran doblado de rodillas frente a la estatua. ¿Por qué? Porque no querían quedar mal, por respetar al rey. Óigame, qué grande falta de respeto tuvieron Sadrach, Mesach y Abednego, cuyos nombres realmente son Ananías, Azarías y Misael. Imagínate tú, Sadrach, Mesach y Abednego, que fueron traídos en cautiverio desde Jerusalén, desde Israel, y cuando estuvieron allí en las cortes del palacio del rey Nabucodonosor, probaron, porque no comieron de la comida de la mesa del rey, probaron al final de un experimento, de una prueba tremenda, salir más saludables que los demás, y siempre honrando a Jehová de los ejércitos. Cuando llegó ese momento grande de la prueba, óigame, que todo el mundo, sátrapes, gobernadores, tesoreros, toda la nación, el imperio completo del rey Nabucodonosor, tenían que doblar rodillas frente a su estatua, y ellos se quedaron de pie. ¿Y por qué se quedaron de pie? Porque ellos no iban a adorar a nadie más que a Dios Todopoderoso. Qué tremendos judíos.
¿Eso significa que no respetaron entonces al rey de Babilonia? Yo me pregunto si entonces Moisés no respetó a Faraón, si Elías no respetó a Jezabel. Era la reina de Israel, que estaba casada con el rey Acab de Israel. Óigame, pero Elías era un hombre que tenía convicción, tenía coraje y tenía claridad. Eso es lo que hace falta hoy en día. Tenemos lamentablemente una generación, una retragila de predicadores que lo que hacen es pasar paños tibios, redecorar la palabra, perfumar, ponerle desodorante. Dios le bendiga, Dios le guarde. Óigame, lo hacemos con amor, por supuesto. Con un balance de cariño y de misericordia. Y yo predico la palabra por 46 años, poco más todavía. En febrero se cumplieron 46 años de este año. Hermano, por todas las naciones del mundo. Y hemos ganado para la gloria de Jesucristo nada más. Hemos visto miles y miles de almas venir, decenas de miles de almas venir a los pies de Cristo. Hemos predicado para la gloria del Señor Jesucristo, solamente para su gloria, la palabra a millones de almas. Hemos visto un mover tremendo de Dios tocando el corazón de la nación, de las naciones, pero siempre con la verdad del Evangelio. Óigame, Jesucristo nos enseña que siempre la verdad debe ser clara. Nosotros estamos llamados a predicar la verdad y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y es triste decirlo, ¿por qué no somos claros? Hoy tenemos una cantidad de predicadores que son alcahuetes, son blandengues, son ñangos, son flojos, son comprometedores, le rinden pleitesía al pecado, al mundo y a otras fuentes de creencias falsas. ¿Qué se supone que en la época que vivimos, ahora los predicadores tenemos que bajar las manos y tenemos que tolerar, soportar, patrocinar, favorecer? O si no creemos en esas doctrinas o en esas herejías o en esas falsas enseñanzas o en esos falsos profetas, hay que por lo menos respetarlos. ¿Ah? Imagínate tú a dónde hemos llegado. ¿Qué es el próximo paso? ¿Estaremos respetando al diablo? Cuando hay tanta falsedad en el mundo, tantas doctrinas diabólicas. El apóstol Pablo habló categórica y marcadamente en 1 Timoteo capítulo 4 versículo 1. Dice: y en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Ahora, mucha gente dice, lo que pasa es que hay que hacerlo con amor, pero han confundido el amor con autoridad y con ser claros en la predicación de la palabra. Lo hacemos con amor, pero no podemos comprometer la verdad. Escúcheme bien, la verdad no se compromete. Miles y miles y miles y miles y miles y miles y miles de personas me escriben cada semana diciéndome: usted no tiene amor, no tiene respeto, no tiene tolerancia, no tiene misericordia, porque es la mayoría de la cristiandad que carece hoy de convicción, carece de coraje y carece de claridad. Y déjeme decirle que los hombres de la iglesia primitiva tenían convicción, tenían coraje y tenían claridad. ¿Por qué cree que los encarcelaban? El apóstol Pablo era llamado alborotador. ¿Por qué? Porque los hombres de Dios, Bernabé, Silas, Timoteo, Juan, óigame, murieron como mártires por predicar la verdad del evangelio. Y hoy tenemos un montón de predicadores. Bueno, ahora se llaman motivadores, conferencistas, seminaristas. Simplemente vengo para ayudarte a sentirte un poco mejor, levantar tu estima propia. ¿Ah? Lo único que quiero yo es que te sientas un poquito bien bonito. No, hay que predicar los temas del pecado, arrepentimiento, el infierno, los últimos días y santidad de Dios, porque la Escritura sigue diciendo, no ha cambiado, que sin santidad nadie verá al Señor. Ahora, doctrinas diabólicas abundan por montones. Las enseñanzas de los grandes falsos profetas, que lamentablemente millones siguen sus enseñanzas. ¿Qué hará la iglesia? ¿Seguirá permitiendo que se riegue la mentira, que prolifere la mentira, que los misioneros nuevos ahora que promueven mentiras? Y bueno, es que lo hacen con amor. Hay muchos que con mucho amor reparten el cianuro, el veneno, el engaño, la falsedad. Ay, por favor, nosotros tenemos que defender la fe. Y tal vez usted diga, y hay hasta pastores.
Pastores que me escriben: hermano, voy en desacuerdo. Yo sé que esta iglesia o aquella religión no tiene la enseñanza completa del evangelio, pero no es correcto que nosotros no les respetemos. ¿No respetemos? ¿Abracemos entonces la mentira? ¿Qué es lo que está pasando en la mente de la cristiandad hoy en día? Y es lo que se está cumpliendo, el espíritu de la apostasía. Por eso tenemos hoy predicadores que han viajado en los últimos 3, 4 años. Cantidad de predicadores que están ahora enlazados con el Vaticano. Ecuménicos a morir. La lista es larguísima. ¿Para qué les digo? Ustedes saben de quién estoy hablando. De Rick Warren, de Joel Osteen, de Alex Campos, de tantos cantantes como predicadores, John Arnott, James Robinson, Kenneth Copeland, cantidad de predicadores, Hillsong, en Sydney, Australia, la cantante Darlene Zschech, todos corriendo al Vaticano para establecer lazos con el Papa Francisco. ¿Qué es lo que está pasando hoy en día? Este es el tiempo final. La iglesia no se da cuenta que hemos llegado a un momento en la historia de la iglesia de tanta apostasía, como dijo el Señor Jesucristo. Si es posible, el diablo engañaría aún a los escogidos de Dios. Eso es lo que estamos contemplando hoy en día. El tiempo más peligroso de la historia. El tiempo más peligroso de la historia. Y hoy tenemos líderes, ministros que carecen de estas 3 cosas. Una cristiandad que carece de convicción. No tienen convicción. Se van con las corrientes, se van con la finta, se van con las fiebres, con lo que está pasando en el momento. Eso es lo nuevo. Hay que aceptarlo, hay que tolerarlo, hay que recibirlo, no importa. No tienen convicción. Y por eso es que nuestras iglesias, muchas de ellas, se han convertido en clubes sociales, en centros sociales, como un club mundano. Muchos de ellos están estableciendo gimnasios, están estableciendo equipos deportivos dentro de la iglesia. Ya no se ayuno, ya no se ora, ya no se busca a Dios como años atrás se buscaba a Dios. Todo es diferente. Es lo que está pasando hoy en día. La iglesia está evolucionando, está cambiando totalmente a lo que fue llamado originalmente, a vivir y servir a Dios con todo el corazón. Es lo que estamos viendo hoy en día, lo que está sucediendo. Y los pastores y los ministros dejaron de predicar este santo evangelio, porque ellos mismos no tienen convicción. Sus vidas reflejan una vida pagana, mundana. El mundo está en la iglesia y la iglesia está en el mundo. No hay convicción, por eso los mensajes de esos predicadores están huecos y vacíos y llanos. Y no tienen alimento, no tienen profundidad, no tienen palabra, no tienen comida, alimento, no tienen hierro de la Biblia, vitamina bíblica, no tienen. Es lo que está pasando. Segundo, no hay coraje. Los predicadores dicen: ay, no, déjalo así mejor. Déjalo. Pero sin embargo, fíjate qué interesante. Las doctrinas malas, las denominaciones falsas y las religiones falsas están invadiendo nuestro mundo. ¿Quiénes están por las calles? Los testigos de Jehová, los mormones, los islámicos. Todos los que tienen falsa doctrina tienen un tremendo programa estructurado, misionero, donde reparten mentiras y entregan cianuro y veneno por las 4 esquinas del mundo. Cuando la Unión Soviética se vino abajo en el 1989, cuando el presidente americano Ronald Wilson Reagan le dijo a Mikhail Gorbachev: bring down that wall, Mr. Gorbachev, que se vino abajo el sistema totalitario socialista, que entraron los cristianos. ¿Quiénes creen ustedes que fueron los primeros que entraron a la Rusia moderna? Los testigos de Jehová. Pero ellos están dispuestos con sus mentiras, con el atalaya, con el centinela y con las enseñanzas de Carlos Russell. Sí. ¿Y los cristianos dónde están? Brillan por su ausencia. Dormidos hasta las 3 de la tarde, roncando. Esa es la iglesia de hoy. Una iglesia que carece, una cristiandad que carece de convicción, de coraje y de claridad. No hay claridad. A veces los inconversos le preguntan, por ejemplo, a los hermanos de la iglesia, no supuestos hermanos: hermano, ¿y qué necesito para ir al cielo? Cree en Dios, nada más, cree en Dios.
No, 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 no. Sé claro con la palabra. Necesitas entregarte a Jesucristo, arrepentirte de corazón, convertirte a Él, venir al Señor, pedir perdón, confesar tus pecados, que la sangre de Cristo te limpie de toda mancha del pecado. Necesita haber una conversión genuina con frutos dignos de arrepentimiento. Esto es lo que yo le llamo claridad. Hable clara la palabra con el pueblo hoy en día. Pero esto no se está viendo. Y es triste. Y muchos de ustedes, por ejemplo, que me siguen día tras día aquí a través de esta ventana, este portal, saben que lo que les estoy diciendo es la pura verdad. Vivimos en un tiempo muy diferente. Cómo yo anhelo y cómo yo desearía. A veces siento nostalgia de esos años atrás, donde los predicadores nos parábamos. Yo me sigo parando todavía en la brecha. Pero donde los predicadores se paraban en la brecha y cuando hablaban traían con autoridad palabra de Dios. Hablaban con convicción. Decían esto es así y esto es lo que dice la palabra de Dios. Jehová de los ejércitos está diciendo esto y esto y esto y esto. No hay tal cosa como, bueno, aceptemos, aprobemos, abracemos, recibamos, en nombre del amor, de la tolerancia, hagámonos de manga ancha. Y como esa canción mundana, tomémonos de la mano, y todos están tomando de las manos. Y eso es lo que está pasando en el tiempo de la peor apostasía en los últimos 2000 años. ¿Por qué? Porque nuestra cristiandad, tenemos una cristiandad que hoy carece de convicción, coraje y claridad. 3 cosas. Carece de convicción, coraje. Porque no hay coraje, valentía, fuerza, atrevimiento, ser audaces para el Señor. No ser locos en el sentido de que queremos aplastar a la gente. No, no es la intención. Queremos hablar la verdad. ¿Qué creen ustedes, que la iglesia primitiva fue perseguida simplemente porque ellos, no, lo que ustedes quieran? No, porque predicaron a Jesucristo, predicaron al crucificado y al resucitado. Se atrevieron, tuvieron agallas, tenían convicción, tenían coraje y fueron claros con el evangelio. Cuando Pedro predicó sus primeros 2 sermones, después de ser lleno del Espíritu Santo, se convirtieron 8,000 almas. Porque el tema de los mensajes, los 2 era arrepentidos y convertidos, que el reino de los cielos se ha acercado. Y hoy me podré quedar solo y el mundo entero se me puede tirar encima. Millones de almas. Toda la gente de Centroamérica, Sudamérica, todas las religiones falsas, con doctrinas falsas, que no quieren abrir los ojos. Podrán tirarme hasta con la cocina, podrán tirarme lo que quieran, insultar, lo están haciendo. Y yo seguiré predicando la palabra de Dios al pie del cañón. Porque a mí me llamó Jesús a predicar su verdad. Con amor, por supuesto. ¿Qué creen ustedes? Vean las campañas. Cuando hacemos el llamado, abrazamos a la gente, los amamos en el Señor. Jóvenes que están en el engaño, que están en las calles, que son misioneros de otras denominaciones falsas, los amamos. Pero ya no son niños. Ellos son usados por el enemigo para compartir mentiras. Y yo sé que muchos de ustedes que me están viendo no creen como nosotros los evangélicos cristianos tradicionales pentecostales de la Biblia, la doctrina de Cristo. Tienen otra forma de pensar, otro libro, otra Biblia. Tienen profetas falsos. Ese es su derecho, su prerrogativa. El mundo es libre, pero nosotros tenemos una obligación espiritual, una responsabilidad de compartir la verdad. Y por eso Pablo decía, ay de mí si no predico el evangelio. Y cada uno de ustedes, predicadores, colegas, compañeros de milicia, ministros, como su servidor humildemente se lo digo, que no están cumpliendo con el llamado, le van a dar cuentas a Dios. ¿Cómo no? Le van a rendir cuentas a Dios. Desde Argentina, Paraguay, Uruguay, Chile, Perú, Ecuador, Brasil, Colombia, Venezuela, Centroamérica, Nicaragua, El Salvador, México, Guatemala, en donde quiera que te encuentres, Honduras, es tiempo de compartir el evangelio. Yo no le pido disculpa a nadie por predicar la verdad. Yo no le pido perdón al diablo por decir desenmascararlo. Dios me dice, predica la verdad.
Predique el evangelio. Y hoy más que nunca hace falta esa verdad. Con amor, con cariño, con misericordia, por supuesto. Pero hay que predicarla. Sin igual, hay que predicarla. De igual manera, hay que predicarla. Y hoy tenemos lamentablemente una cristiandad que carece de estas tres cosas: convicción, coraje y claridad. Porque muchas denominaciones no son claras. Las mentiras esas que se han metido en la iglesia, por ejemplo, el gobierno del G12, esos encuentros, eso es diabólico. ¿Ah? Los pactos, la manipulación de forma de pedir dinero en la iglesia de estos locos, estos falsos profetas y apóstoles hoy en día. Yo soy claro, pero ¿qué hacen las denominaciones? No digan nada. Los que quieran en mi iglesia, en mi denominación, los que quieran de esto, acepten. Los que no quieran, no lo acepten. O sea que hay una tolerancia para que no se me vaya este grupo y aquel grupo. Aceptemos esto y aceptemos lo demás. ¡No! ¿Qué clase de cristianos son estos? Que no tienen una posición vertical, que no tienen un fundamento, un principio, un precepto, que no tienen un nacimiento bíblico. ¿En dónde quedamos? Se van con la corriente, con las fiebres, con las modas, con el momento. Como cuando la risa loca, todos riéndose y ellos, vámonos para allá. Todos cayendo, vámonos para allá. Los chicles ungidos, todos con los chicles ungidos. Las escobas ungidas, todos con las escobas ungidas. Esto es lo que está pasando hoy en día. Cristo viene pronto. Estamos tan cerca de la venida del Señor como usted nos imagina. Las profecías cumplidas frente a nosotros. Irán, Siria, Israel, Rusia, China. El loco del norte, Kim Jong-un, estaré hablando de él más tarde, hoy o mañana. Todo está cumpliéndose frente a nosotros. Y la iglesia experimentando la peor apostasía de su historia. La peor apostasía de su historia. Y es cuando más necesita a Jesucristo. Abre tus ojos, iglesia. Abre tus ojos y busca al Señor. Y todas esas personas que me escriben ofendiéndome, insultándome, qué interesante que la única salida que tienen es lanzar ofensas. No tienen argumento en cuanto a la Biblia. Porque muchos de ellos son ignorantes, ignoran la verdad del evangelio, pero de igual manera Dios los ama y Dios los quiere. Y si a usted no le gusta esta página, váyase a otra. Hay muchas páginas por ahí. Me habló uno, o me escribió uno ayer, me dice: en el nombre de Satanás estaré orando para que Satanás te bendiga. Esa es la gente que a veces se apega a esto, pero siempre están ahí, pendientes a ver qué estoy diciendo. ¿Sabe qué? Un día, como dice Pablo, cada quien dará cuentas a Dios de sí mismo. Tu día te va a llegar pronto. Dios te bendiga, Dios te guarde. Estamos en los últimos días. Una cristiandad que carece de tres cosas. ¿No lo crees conmigo de verdad? Carece de convicción, porque años atrás había convicción de santidad, ayuno, oración, escudriñar la escritura. Ya no. Una cristiandad que carece de convicción, de coraje. Los predicadores eran valientes, atrevidos. Ahora son todos blandengues, alcahuetes, aguados. Dios le bendiga. Ay, es que no queremos hablar muy fuerte. No queremos que se incomode la gente. No queremos que se nos vaya de la iglesia. Si se van, es porque no están dispuestos a seguir al Señor Jesús. Jesús no se lo dijo a uno que venía detrás de él: Señor, yo quiero seguirte, hasta que el Señor lo enfrentó y le dijo: ¿está dispuesto a hacer esto y lo otro? No estaba dispuesto, se tuvo que ir y no pudo seguir a Jesús. Convicción, coraje y claridad. Y es tiempo de que los pastores, ministros, cristianos en general, seamos claros con el mensaje del evangelio. Y qué más claro que esto, y con esto concluyo: no hay otro nombre dado a los hombres en quien podemos ser salvos, si no es en el nombre de Jesús. Mateo 7:15, Jesús habló que en los últimos días habría muchos falsos profetas vestidos de lobo. Esto es lo que estamos viendo. Falsos profetas que se autoproclaman profetas, elegidos, escogidos de Dios. No, hay un solo nombre, un solo mediador, un solo Dios, un solo Rey, un solo Señor, mi amado, precioso, bendito, divino Jesús de Nazaret. Es el único que le damos toda la gloria y toda la honra. Hey, que Dios te bendiga en este día de hoy, viernes. Estamos empezando este fin de semana maravilloso. Hoy viernes 11 de mayo. En el nombre del Señor te bendecimos. Comparte este posteo con alguien.
si de verdad crees. Si te acuerdas o si estás despertando otra vez en aquellos años que tenías aquella convicción, aquel coraje y aquella claridad. ¿Te acuerdas cuando ibas a la iglesia tuya donde había convicción, donde había coraje y claridad, y que la iglesia del Señor tenía muy bien puesta su dirección y bien paraditos en el Señor? Comparte este posteo con alguien. Dios te bendiga. Te amamos en el Señor. Dios te bendiga. Shalom.